primer tribunal colegiado del Distrito Nacional recesó hasta el jueves el conocimiento del juicio de fondo seguido a los 6 implicados por el caso Odebrecht. El tribunal, presidido por Giselle Méndez e integrado por Tania Yune y Giselle Naranjo, tomó la decisión de recesar la audiencia ante un pedido de los abogados del imputado Ángel Rondón, los doctores José Miguel Minier, quien encabeza la barra, Emily Rodríguez y Fernán Ramos. ¿Qué pasará con el caso que ya entra en su etapa definitoria? Hablamos con el ex procurador fiscal Cirilo Guzmán. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola Cavada, hola a todos. Explíqueme primero, he visto y se dicen algunos titulares, le han dado 6 días a Ángel Rondón para desmontar lo del Ministerio Público. ¿Por qué 6 días a Ángel Rondón y no la misma cantidad de días a los demás imputados? ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué etapa estamos del juicio después de casi 5 años? Estamos ya en la etapa de cierre y la cantidad de días que el tribunal le otorga de manera decidida, es decir, por una decisión, a cualquier imputado que va a presentar su defensa técnica o su discurso de cierre, eso ya lo determinará el tribunal dependiendo de cómo vaya el proceso. El código no establece una fecha, no dice tienen que ser 6 días, tiene que ser un día, no. El código simple y llanamente dice que quien tiene la policía de la audiencia es el presidente del tribunal, que en este caso es colegiado. Entonces, el tribunal, previo pedimento de cualquiera de las partes o de oficio, puede ordenar que a una persona se le otorguen 6 días, 8 días, una semana, una hora. Y en ese tiempo tiene determinado la defensa técnica, le hace a los abogados presentar el discurso de cierre final, en el cual tiene que desacreditar, esa es la palabra, desacreditar todas y cada una de las pruebas presentadas por el Ministerio Público o parte querellante, para entonces demostrar que es la persona a la que se le imputa un hecho, no es, como dice el Ministerio Público, responsable de los mismos. Ya, en ese proceso estamos ahora. Sí, estamos en eso. Ya como el Ministerio Público dio su dictamen, así es como se llama la opinión del Ministerio Público cuando pide, esto es justicia rogada, el Código Procesal Penal así lo establece. Rogada significa que es lo que pidan las partes, no lo que crea el juez, sino lo que pidan las partes. Aunque el juez, o en este caso los jueces, pueden de manera oficiosa, es decir, sin que nadie se lo pida, decidir tal o cual situación. Pueden decir, por ejemplo, para que tengan una idea, vamos a un receso de aquí a las 4 de la tarde. Eso lo hace el tribunal sin que nadie se lo pida. Pero el tribunal, como es justicia rogada, escucha las peticiones de las partes, de todas las partes, entonces toma una decisión en base a eso. En esta fase, el imputado también puede alegar, y creo que lo harán en algún momento, si se ha violado no solamente la parte legal, sino la parte constitucional, sus derechos fundamentales, si puede demostrar que se le violó el debido proceso en cualquier etapa del proceso, para que el tribunal esté en la mejor disposición de darle un descargo. Ya. He estado leyendo que, por ejemplo, hoy leí en uno de los periódicos como que está muy cuesta arriba para el Ministerio Público porque supuestamente no fueron aceptadas las delaciones premiadas durante el proceso, y hay otras cosas con las que se contaba como apuntalamiento del expediente que ahora no están. ¿Qué usted cree de eso? ¿Qué nos depara este caso? Y sí, cuando en el momento que el tribunal se la rechazó a las otras partes, al Ministerio Público, perdón, sí, todo el que sabe lo que es un proceso y sabe que si tú tienes 10 pruebas y te quitan 7, pues tu acusación va bastante floja para probar una situación, porque inclusive, el derecho de defensa es tan sagrado y tan único y tan especial que aún con una prueba circunstancial de que algo sucedió, no significa que la persona vaya a ser condenado, porque el tribunal puede decidir o asimismo tomar la decisión de decir, esta prueba sí demuestra que esa persona estuvo tal o cual día en ese lugar donde ocurrieron los hechos, pero no demuestra que esa persona fue la que disparó el arma que se le indica. Lo que quiero significar con esto es
que mientras más pruebas tiene el Ministerio Público o la parte querellante para demostrar la culpabilidad de alguien, va más fuerte y más robusto para una sentencia condenatoria. Si le quitan más allá de la mitad, que en este caso pasó porque esas delaciones, entre otros documentos, probaban, o sea, era prueba por excelencia, van con una acusación bastante débil y el tribunal podría, en este caso, no digo que va a pasar, podría dar un descargo total a cualquiera de los imputados o a todos. Usted hacía referencia a un recurso de que pueda hacer uso, en este caso la defensa, de plantear algunas, vamos a decir, incongruencias o faltas en el debido proceso, ¿verdad? Según lo sí, así es. Sí. Procesal penal. ¿Cree usted que sería, vamos a decir, ese recurso el utilizado a la hora de plantear su posición, la defensa, partiendo quizás de un elemento más de forma quizás que de fondo en cuanto a los elementos que se le argumentan en materia de la forma en cómo se le acusa, para ellos poder verse descargados o beneficiados de una manera u otra? Fíjate, el debido proceso es una situación de carácter fundamental, constitucional, que está por encima de lo que es la ley, que es el Código Procesal Penal. Nosotros la Constitución, los tribunales empiezan fallando. Primero se observa que se ha constatado que se cumplió el debido proceso en todo momento. Si el debido proceso no se cumplió, los abogados de la defensa técnica de cualquier estado lo prueba, pues francamente al ser eso fundamental, es decir, constitucional, que está por encima de la ley, entonces ya con lo articulado del Código Procesal Penal, en cuanto a que sí es perfectamente el mecanismo más exacto para descargar a alguien. Te voy a poner un ejemplo. Si a una persona, como me voy a referir al caso en concreto, el Procurador General de la República está guardado en prisión. Cuando él intentó salir del país, él no tenía una medida de coerción de impedimento de salida ni de orden de arresto en ese momento. Cuando a él se le hace esta alerta migratoria, ya había abierto una investigación. Por lo tanto, la investigación desde el día que inicia hasta el día que presentas la acusación, hay un debido proceso constitucional que hay que seguir. Como a él le dieron una alerta migratoria ilegal, a él le violaron su debido proceso. Y ese, si yo fuera el abogado de él, sería mi argumento por excelencia, porque si una semilla de un árbol está envenenada desde el principio, el árbol va a estar envenenado en todo momento, entonces el proceso va a estar prejuiciado en todo momento. Ese sería, para que tengas una idea, una de las violaciones del debido proceso. Pero hay más, hay muchísimas más. Por ejemplo, al momento de apresarte no te leyeron tus derechos, al momento de interrogarte no había un abogado al lado tuyo, hubo un maltrato físico, verbal y una serie de cosas. Pero como tú preguntas, sí, sería uno de los mejores argumentos. Sí. Siendo yo no abogado, aunque me decía de niño que tenía vocación a eso, más que para ser sociólogo, el elemento constitucional es obviamente el de mayor peso. Ahora, sí, jerarquía. Violentar o faltar, en el caso específico que usted presenta del ex procurador, ese momento particular, porque ya había iniciado, como usted dice, una investigación, ese momento particular de prohibirle salir del país. De manera ilegal. De manera ilegal. Y digo de manera ilegal porque no había una orden de un juez. Pero es de tanto peso, fuera de lo constitucional, de tanto peso para el juez o para el tribunal colegiado, como ustedes le llaman, a la hora de dar su fallo, su veredicto final, más peso que un sinnúmero, en caso de que haya, de pruebas que de manera tácita y tangible lo incriminen, de un sinnúmero de figuras penales, vamos a decir, tal, para al final el juez decir, a pesar de que todo eso es verdad, como él lo dice, pero porque esa hormiguita caminó por ahí, sí. Bueno, entonces él quizás se distrajo y no la vio bien y bueno, por eso no se pudo defender, no sé. Todo está violentado, el proceso queda absuelto. ¿Eso es posible? Así
Y no solamente es posible, te voy a poner un ejemplo. No tiene que ver con el derecho dominicano, pero tiene que ver con el debido proceso. No sé si recuerdas el caso de O.J. Simpson. Se contaminó la escena del crimen y se demostró que se contaminó dicha escena. Como se demostró que se contaminó dicha escena, entonces se rompió el debido proceso. Y el jurado y el juez no tenían más nada que descargar a O.J. Simpson, pero la duda razonable que tú y yo tenemos de que fue él el autor, o sea, pero a él le violaron su debido proceso. Pero entonces, hay categorías de violaciones al debido proceso. Una cosa es, por ejemplo, a quien sea que sea, la escena del crimen, tergiversarla o colocar elementos que no iban o moverlo, a que simplemente en el caso del procurador no se le haya permitido salir. Entonces no sé si eso también es la ponderación del juez como sujeto responsable de aplicar justicia, tiene buen derecho. Diferente valoración de decir, mira, esto por ejemplo es más, puedo ser más flexible con esta violación y con esta no, o al final todas son iguales. No que son iguales ni hay una jerarquía, pero si tú tienes una serie, una cadena, sí, y te falta una de las piezas, tú la quitas, pues la cadena se rompió. Entonces, como se rompió el debido proceso, hay uno de los elementos que te hace ver que no se cumplió. Pero también tengo que decirte, en buen derecho es la palabra que utilizamos los abogados, porque en buen derecho, en ese caso de esa medida de coerción, la jueza tenía que examinar algunas cosas constitucionales que le pertenecían a esa persona, independientemente de que el pueblo lo odie. Aunque tú lo quieras o no, tú tenías que examinar el debido proceso, eso es una. Tú tenías que examinar que él fue Procurador General de la República y por lo tanto cualquier decisión de él puede haber perjudicado a cualquiera de las personas que están en esa cárcel. Ahí podía la jueza valorar, en vez de aplicar los 16 meses un año y 6 meses me parece que fue, sí podía ser preso domiciliario. Entonces, como la jueza no lo hizo en buen derecho, sino que aplicó inmediatamente la prisión preventiva, ahí yo también puedo alegar en algún momento de que se ha violado también el debido proceso. Y como te dije, no hay una jerarquía de violaciones. Cualquiera tiene la misma validez de que te violaron tu debido proceso. Qué bien. Bueno, pues una actualización del caso Odebrecht, como banda recesado hasta el jueves por una situación familiar que aqueja a uno de los imputados, el señor Ángel Rondón. El abogado y ex procurador fiscal Cirilo Guzmán, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.